todos concurrentes al rincón de la empanada. De los carnavales, llegamos con el chamamé, con el estilo inconfundible de Pancho Escalada. Y así empezamos a desandar la noche, con mucha alegría, con ritmo, con ganas, y esta gente que nos goza, aguante Santiago, carajo. Me gusta porque en el trote levanta la polvareda. Y esa es la alegría de la gente que queremos ver hoy, mañana y siempre, divirtiéndose a pleno de estos carnavales 2022. Que deciden siempre, vamos, ¡mueve! Ahí me está gustando. Acá tenemos la bandera. Aguante, mirá quién llega. Feliz Argón. En 3, 2, 1. Alegría, alegría, que nos seguimos encontrando. Esto recién empieza. 3, 2, 1. Muy bien, muy bien, muy bien, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ahí comenzamos la música con Panchito Escalada, ¿eh? Este año ahí en el Rincón de las Empanadas para los carnavales, allá por febrero. Al final de febrero estábamos escuchando ahí en el Rincón de las Empanadas a este chango que hace mucho tiempo viene con su música, ¿eh? Viene con su música tropical, ¿eh? Esa música santiagueña que lo identifica, ¿no? A Panchito Escalada, uno de los creadores de este ritmo bien santiagueño, ¿eh? Así que bueno, vamos a seguir escuchando un poco más mientras preparamos el mate. Mientras preparamos el mate, les decía, para compartir esta cosa que tiene como símbolo de la amistad el mate, ¿no? A quien no le gusta compartir un mate, tal vez un mate dulce, tal vez un mate amargo, tal vez con edulcorante, tal vez con azúcar ledesma o azúcar el chango, ¿eh? Qué más marca hay? No me acuerdo. Este, siempre el mate está presente
en todos los lugares que nosotros podemos disfrutar, ¿no? Bueno, vamos a seguir escuchando, por supuesto, a Pancho Escalada. ¿Qué le parece, Pancho? Y nos vamos enganchando ahí nomás, porque se viene 3, 2, 1. Un saludo grande para Héctor Reynoso, che, del Rincón de la Empanada. Destino. Para Marcelo Domínguez, que la toca acompañado de Francisco de Cuba, trabaja. Eso sí que se escucha bonito, eso sí que se escucha ahí está avisando, vamos. Lindo para bailar zapateadito, ¿no? Eso continúa. ¡Opa!
Se nos va y se nos va y se va, ¿eh? Muy bien, ahí, ¿eh? En el Rincón de las Empanadas, ¿eh? Ahí en la ruta 1, kilómetro 7, Villa Robles, cerquita de la banda, che. Ahí está el Rincón de la Empanada del amigo Héctor Reynoso. Así que bueno, lo vamos invitando a visitar ese lugar con muchos proyectos el hombre, muchos proyectos el hombre. Así que bueno, desearle todo lo mejor, ¿no? Desearle el éxito, ¿no? Que él viene teniendo, pero con mucho trabajo, con mucho trabajo. Don Héctor Reynoso, por supuesto, hombre, trabajador. A ver, qué lindo. Escucha esta, escucha. La belleza, ¿eh? Para la oreja. Te vi, no olvidaré un carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Me fui diciendo adiós y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos me fui, queriendo añorar tu samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba repiqueteadita. Samba santiagueña agitando pañuelo. Una belleza, ¿eh? Volví, no te encontré, toda mi voz le dio a la copla un cantar. Agitando pañuelo volví, sintiendo en mi pecho también agitar. Agitando pañuelos volví, sintiendo en mi pecho también agitar. Bailé hasta el final, en Guarichao bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo bailar
samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará, agitando pañuelos me iré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba repiqueteadita. ¿Qué tal ese chango, eh? Esta es la niña que le decía que baila la samba con el corazón, enamorada de las guitarras, del bombo y el bandoneón. Enamorada de las guitarras, del bombo y el bandoneón. Me gustaría bailar con ella, pero tocando no puedo, señor. Tal vez más luego de esta zambita le pueda hablar de amor. Tal vez más luego de esta zambita le pueda hablar de amor. Que sangre corre en tu vena, que no te pueden parar. Ay, la bailarina que la noche ya se va, quizás mañana no pueda bailar. Ay, la bailarina que la noche ya se va, quizás mañana no pueda bailar. Se gastan los ojos, los viejos sentados, los changos se juntan para verla bailar, pero sus ojos solo retosan cuando me ven cantar. ¡Toma! Pero sus ojos solo retosan cuando me ven cantar. Sabe que la miro, sabe que la quiero, que por ella canto con toda mi voz. Y su pañuelo blanca paloma me dice adiós, adiós. Y su pañuelo blanca paloma me dice adiós, adiós. Que sangre corre en tu vena, que no te pueden parar. Baila, bailarina, que la noche ya se va, quizás mañana no pueda bailar. Baila, bailarina, que la noche ya se va, quizás mañana no pueda bailar. Ahí está el chaqueño palavecino, baila, bailarina. Y ahora con estos changos de Yuchán, a ver, vamos a buscar alguito de los changos. Fiesta en Atamisqui, che. A ver qué. Este dúo tremendo, ¿no? En Atamisqui me invitaron a una fiesta, llegué, entré, canté y después bailamos toda la siesta. Paisanos de Salavina estaban rodeando el patio, arpa, caja, bombo y violín tocaban desde hace rato. ¡Esa, santiagueño! Galopando en sus caballos llegaron los loretanos, pata y rosca, mistol, chañar le traen a sus paisanos, y así la rueda formaron, paisano de toda la haya, de
entreveros en la parra. Chalo, esos loretanos, ¿no? Desde Ojo de Agua vinieron golpeando un bombo legüero para poder entrar también en medio del entrevero. Viejos criollos de Sumampa también se hicieron presentes para cantar en la reunión y divertir a la gente. Muy linda estuvo la fiesta, qué paisanos divertidos, sin descansar y sin dormir, bailaron 3 días seguidos, y así la rueda formaron, paisanos de toda la haya, de aquí, de allá, de otro lugar, entreveros en la parra. Tremendo, ¿no? Sin parar han cantado 3 días, che, ¿eh? Sin dormir esos changos, ¿eh? Así son los santiagueños, che, empiezan el sábado, capaz que terminan el miércoles. Continuado le dan, ¿eh? Bueno, vamos a ir agradeciendo, por supuesto, a nuestros auspiciantes. Bicicletería Rayo, pintura, soldadura, reparación en general, accesorio de competición, venta de usadas y nueva, plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. El teléfono para comunicarse, 11 49 49 32 69. Esto es en Berazategui, Avenida Italia, entre 140 y 141, 5 cuadros del bajo a nivel. Bueno, vamos a escuchar uno más, a ver, de Yuchan. A ver qué podemos escuchar. Uno más, está muy bueno, está muy bueno. Vamos a ir buscando. Volver en guitarra. Destino, Cuando me vaya para siempre de este mundo, ¡epa! al alejarme de mis seres más queridos, solo un deseo al Dios supremo yo le pido, un imposible, aunque sé que es tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano, bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera, que los gurises con sus rondas me cercaran, y los que se aman cumpliendo una promesa, dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza, aunque me duela y con cuchillo me tallan, y cuando troce mi madera un carpintero, que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras, para estar junto a mis amigos en las farras, con acordeonas y un radial, llama de celo. Con su ronda me acercarán, y los que se aman cumpliendo
dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza. Aunque me duela y con cuchillo me tallará, y cuando troce mi madera un carpintero que en vez de muebles se dedique a hacer guitarra, para estar junto a mis amigos en las barras, con acordeonas y un rasguear, chamamecero, con acordeonas y un rasguear, chamamecero, Muy bien, volver en guitarra, Yu-Chan. ¿Cómo andan? ¿Qué dice? Mario Dolores Vélez. ¿Cómo andas, Chango? Tanto tiempo. Ana Herrera, buenas tardes. Compostura de calzado, la 21. Se hacen botas, borcegos, zapatos para damas, caballeros, todo en cuero y a medida. También se hacen alpargatas de lona y de cuero. Esto queda en la calle 105, número 1195, aquí en Berazategui, entre 11 y 12. Para consultas al 11 65 96 06 51. Repito el teléfono, 11 65 96 06 51, compostura de calzado la 21. Les repito, ahí se hacen botas, borcegos, zapatos para damas y caballeros. Queda en la 105, 1195, aquí en Berazategui, cerca del Parque Textil, para ubicarlos, cerca del Parque Textil. Venta de empanadas santiagueñas al horno y frita, de carne y de pollo, exquisitos tamales y chorizo casero. Comunicate al 11 3302 2258 y al 11 2667 6659. También podés pagar por Mercado Pago o CBU. Repito los teléfonos donde puedes pedir las empanadas, los tamales y los chorizos caseros. También hacemos para cumpleaños. 11 3302 2258 y al 11 2667 6659. Muy bien, ahí estábamos disfrutando de la música de Yu-Chan. Muy lindo. A ver, ¿quién más anda por acá? Walter Vallejo, Gatito Enamorado. Estoy tan enamorado y no lo puedo creer. Solo pienso en buscarte y de nuevo volverte a ver. Mis ojos se vuelven locos cuando te miro al pasar y tu boca me sonríe cuando te quiero hablar. Enamorado está el chango. Quiero tenerte a mi lado y no dejarte escapar. Eres tan linda y hermosa como flor de mi rosal. Estoy tan enamorado y no lo puedo creer. Esta es la carpeta 1 de aspamishki.com.ar. radioaspamishki.com.ar. Estoy tan enamorado y no lo puedo creer. Te pienso de noche y día, por ti voy a enloquecer. Te espero cuando regreses, sé que me voy a animar. En la esquina de tu casa, ahí te voy a enamorar. Me muero por darte un beso y decirte
decirte la verdad. Ya no quiero ser tu amigo, quiero amarte de verdad. Estoy tan enamorado y no lo puedo creer. Ahí está Walter Vallejo interpretando un gatito, gatito enamorado. Y ahora nos vamos con los Espeches de la Tusca Vidala. Dos cajas y una guitarra me dan ganas de cantar, porque el nombre de mi pena mis labios pronunciarán. Dos cajas y una guitarra me dan ganas de cantar. Unas coplas de Vidala y un martes de carnaval, aquellas barras del pago yo no las puedo evitar. Unas coplas de Vidala y un martes de carnaval. Esta coplita de albahaca con olor a carnaval, al jardín de tu ventana yo te la quiero dejar. Al año mi prenda te vuelvo a cantar, al año mi prenda te vuelvo a cantar, al año mi prenda te vuelvo a cantar. Ahí está los Espeches de la Tusca. Y ahora las voces norteñas. Vidala habla por mí, dale una explicación, dile lo que siente mi corazón, mi corazón. Oh, Nelson Sayago. Cuando la conocí, de ella me enamoré, porque fue la mujer que yo soñé, que yo soñé. Siento que la quiero más, no la puedo olvidar, no la puedo olvidar. Me hace pensar, me hace soñar y también llorar. Muy bien, ahí, las voces norteñas, che, cantando esta hermosa Vidala. Para viajar con Jorge Cáceres, llama al 4267-0541.
y al 11 59 56 27 42. Viajes a Santiago del Estero y Tucumán. Repito, con Jorge Cáceres. 42 67 05 41 y al 11 59 56 27 42 salimos desde el cruce Varela. Autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que usted busca en un solo lugar y al mejor precio. Mercaderías, bebidas y artículos de limpieza. Esto queda en Río Traful y Catamarca, barrio Pista El Trote de Florencio Varela. Para comunicarse al 11 32 14 20 11 32 14 52 33. Ahora sí. 11 32 14 53 52 33. ¿No quiere salir ese? Así que bueno, ahí vamos a ir compartiendo la música. Ya sé cómo andás, amigo, tanto tiempo. ¿Eh? ¿Qué cuentas? Bien, Chango, bien, Nelson Sayago, bien aquí, tratando de difundir a nuestros cantores. Mira, por acá estoy encontrando algo, a ver, a ver si puedo encontrar. Mira, tradiciones santiagueñas. Ahí el bombo del Chango Pavón. Y la voz del Chango Pavón también. ¡Adentro! Alegría, muchachos. Vamos a ver. Vamos, Juliancito, no me le aflojes. Buen día. Chalay, mi Santiago. Gracias, Ale. Ahora. Que venga la segunda. Un abrazo grande, che, para Ahí cerca, ¿no? el Chango Pavón. Ahí lo estamos escuchando. Ahí como dice. Que venga la segunda. Y bailadita ahí cerca, ¿no? Dentro. La bloque, don Polo Lazarte, vamos para Yuncha nomás. Vamos, don Romilio Cuello, balanceando. Chalay, Colonia Dora. ¡Cabra! Muy bien, ahí. Las pocas monedas, chacarera. Y ahí escuchábamos a tradiciones santiagueñas en la voz de Mando. Oh, ese Chango Pavón. ¿Quieren escuchar un hito más? Un hito más. Me voy para Breaposo a carnavalear. Fuetero, lo breaposeño, ¿no? Con todos mis amigos me quiero encontrar, seguro llegará la gente del lugar, mirándonos bailar, mi corazón se alegrará, si está con Toto y Barra,
escuchar debajo de los puentes reventar. Después me dio pica la chacarera a bailar. Me voy para mi pozo a carnavalear. Vamos, don Jaime Gómez, a bailar y Josecito también. A ver. Chivano de Saavedra me podrá encontrar. Sí, señor, a tirar Con los que se vinieron de la capital, tratando de olvidar el año que pasó, tan lejos del hogar, están buscando diversión. Cuando el sol aparezca tras de la estación, la fiesta acabará, también el carnaval. Si se quiere alegrar, seguro el año volverá. Me voy para mi pozo a carnavalear. Muy bien, ahí, ¿eh? Tradiciones santiagueñas, ¿eh? El grupo que integraba el Chango Pavón ahí con su bombo y esa voz inconfundible. Qué vino, Juan, cuando vos decís que lo que hacemos lindo de nuestro querido Santiago, qué lindo, che. Qué lindo debe decir, ¿no? Qué vino, dice. Claro, Nelson, nosotros nos alegramos al poder difundir, disfrutar de nuestras cosas del pago, nuestra cultura nuestra, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Uno disfruta de la música, disfruta de por ahí, hasta ahora un guisito de fideos, moñito en ollita de fierro, ¿qué te parece? ¡Ujú! Con una cajita ahí al lado, ¿no? Che, vamos a escuchar, eh, vamos a terminar con la publicidad, gente que también nos acompaña. Electrofrío, MR, todos los servicios para tu aire acondicionado, colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado. Llámanos al 11 69 45 48 65. Repito, 11 69 45 48 65. Todo en aire acondicionado. Repito, colocamos y también hacemos service. Viaje y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Villa Tamisqui, Santiago del Estero, a Berizo, Buenos Aires. Pasamos por Loreto, Breapozo, Forres, Mailín. En Buenos Aires pasamos por la ruta 197 y 202, Moreno, Merlo, kilómetro 29, Constitución, Berazategui, La Plata, Berizo. Comunicate al 221 59 59 154. 221 59 59 154. Y también tenés el 221 54 67 044. Ahí está. Repito, 221 54 67 044. Ahí vamos. Si necesitas un electricista matriculado, llama a este teléfono 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. Todo lo que buscas para los trabajos de electricidad, llamalo al Mati 11 69 45 48 65. Muy bien, muy bien. Por acá teníamos. Hemos perdido. Acá está, Despensa Emilia, Avenida 21, entre 118 y 119. Artículos de limpieza, artículos de almacén, bebidas, yogures, galletitas, bizcochitos, todo lo que usted busca encuentra en Despensa Emilia, Avenida 21, entre 118 y 119. Ahí está. ¡Uja! Don Santos Rafael, ¿cómo anda? Lilia Portillo, ¿cómo anda? Ese Nelson.
Elson Sayago, que también hace su programa, le dedica a nuestra cultura su tiempo. A ver, vamos a escuchar esta. A ver, Paloma de la Ciudad. Urpila pluma de plata, de organza blanco coral, la luna quedó amarilla cuando te ha visto pasar. Urpila pluma de plata, de organza blanco coral, la luna quedó amarilla cuando te ha visto pasar. Mensajera que te has ido, avísale a tanta Dios que le mande a tus hermanos consuelo a tanto dolor. El viento de la codicia va cantando en el tierral, a donde bailan las hachas mutilando el quebrachal. Qué suerte tenés, Paloma, Paloma de la ciudad. Tus hermanos en el monte se quedan sin palomar. Tardes amarillas. Silencio de los coyullos, la tarde al tranco se va. Dejaron los toros mayos tanta tierra en soledad. El llanto triste del monte, tus hijos dicen adiós. Y por el aire una copla que anda pidiendo perdón. Piensa el hombre hacer el bien, piensa el hombre y no hace nada. Pensando lava las manos con la sangre derramada. Qué suerte tenés, Paloma, Paloma de la ciudad. Tus hermanos en el monte se quedan sin paloma. ¿Cuánta verdad, no? ¿Cuánta verdad, che? Cuando tomemos conciencia de algunas letras y la interpretemos que quieren decir, seguramente muchas cosas cambiarán. Escucha esta tremenda. Que venga esta zambita. Escuchen, escucha. Bingo Vanegas. Adentro, hoy te quiero cantar, tierra de promisión, Santiago del Estero, te llevo siempre en mi corazón. Santiago del Estero, te llevo siempre en mi corazón. De Santiago yo soy, nací para soñar, pero yo me consuelo con mi guitarra y este cantar. Pero yo me consuelo con mi guitarra y este cantar. Así te quiero cantar con todo mi corazón. Santiago del Estero, tierra de ensueños y tradición. Santiago del Estero, te llevo siempre en mi corazón. Y vamos con la segundita. Santiago de mi amor, ejemplo de la paz, cuna
Cuna de los Taboada, los Gorostiaga y muchos más. Cuna de los Taboada, los Gorostiaga y muchos más. Samba para alegrar, dar vida al corazón. He de cantarte siempre para que viva la tradición. He de cantarte siempre para que viva la tradición. Bueno, así te quiero cantar con todo mi corazón. Santiago del Este, tierra de ensueños y tradición. Santiago del Estero, te llevo siempre en mi corazón. Qué bárbaro, che, ¿eh? Eso nos pasa a los que estamos lejos, ¿no? Santiago del Estero, te llevamos siempre en el corazón, siempre. Es una constante que nos persigue en el alma, esa cosa de querer volver al pago, de añorar el pago. Esas cosas que nos pasan tal vez a los que estamos lejos, ¿no? Tal vez no le pase al que está allá en Santiago, pero nosotros que andamos lejos, cada uno extraña su Loreto, su Sumampa, su Brea Pozo, su Quimilí, su Banda, su Clodomira, como nosotros también Departamento Alberdi, Mariano Moreno, qué sé yo, Icaño, tantas cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Por la mente de cada uno de los que vivimos lejos, en este caso en Buenos Aires, pero yo me imagino los que viven más allá, para Neuquén, para Río Negro, para Chubut, que está lleno de santiagueños también dispersos por todo el sur también, casualmente buscando trabajo. Yo veo Santiago del Estero, que está muy lindo, que bueno, se habla de todo un poco, pero no veo trabajo, porque los changos, yo voy a Tamisqui, y casi muy poquitos son los que trabajan por ahí en albañilería o haciendo otra cosa. La mayoría se van 2 meses, 3 meses, 4 meses, lejos vienen para acá, para Buenos Aires, se van a Mendoza, se van a Santa Fe, qué sé yo, por distintos lugares de distintas provincias, trabajando, ¿no? Yo creo que Santiago del Estero va a cambiar cuando se empiece a generar trabajo, cuando se empiece a generar trabajo, porque todo muy lindo, pero bueno, trabajo no hay. No hay, las chicas también se van mucho a Córdoba, veo que se van a Tucumán, se van se vienen a Buenos Aires. Pero yo soy un convencido, ¿no? Soy un convencido cuando te dicen sí, porque el gobierno hace mucho, hace esto. Si no genera puestos de trabajo, no sé, no sé. Pasa por mi provincia con tu familia, viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgia, corazón entrelazado entre Santiago y la Banda.
será el puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espero, cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides a Loma Santiago Banca. Por nada olvide, viajero, lo que siente mi paisano. Seguro que han de querer como se quiere un hermano. Y cuando llega la noche se pasa mirando el río. Seguro que algún dorado se besa con el rocío. Que van haciendo de mi corazón traviesa, me hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Encontrarse en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvide a Loma Santiago Banca. Muchas gracias. Por caminos sin olvido, andará guitarreando por caminos sin olvido. Sobre el potro del amor estoy viendo como ayer, inyectar un dolor y volverlo bien. En el dedo del dolor grabado relieve está, montarás por la eternidad. Sembrando su corazón el surco del diapasón, volverás a dejar su sentido adiós. Tanto esperé, que al fin se pudo dar en la condena de tanta pena que hoy pueda terminar. En la condena de tanta pena que hoy pueda terminar. Ya no voy a llorar, solo quiero cantar, porque la llave de sus amores me dio la libertad. Porque la llave de sus amores me dio la libertad. No fue casualidad que la vine a encontrar. Fueron amigos los comedidos, como lo vi olvidar. Culpa del vino, del destino me vine a enamorar. ¡Segundita para los muchachos! Un solo corazón, somos nosotros dos. Me desespera la loca idea que es un sueño de amor. Me desespera la loca idea que es un sueño de amor. Y no raya
corazón. Cuando llegó el amor, rubio destelló como el cabello de la que quiero yo. Rubio destelló como el cabello de la que quiero yo. No fue casualidad que la vine a encontrar. Fueron amigos los cometidos, como los vi olvidar. Culpa del vino o del destino, me vine a enamorar. Quisiera comprender mi tonto corazón, que a veces sin pensar se va donde estás vos. Luciérnaga febril, quimera su aletear, que busca ser estrella en tanta oscuridad. Ausencia de amor, que no se detiene. Eterno calvario, presente de amor, que duele en el alma y que moviliza las ganas y la sangre del corazón. Andando tras de ti, soy viento nada más. Tus ojos no me ven, besándote al pasar. Ausencia para mí, que cuesta comprender. Silencio de tu boca, del tiempo que se fue. Ausencia de amor, que no se detiene. Eterno calvario, presente de amor, que duele en el alma y que moviliza las ganas y la sangre del corazón. Muy bien, che, ahí, ¿eh? Salteño Gareca, y antes habíamos escuchado al Catango Loretano. Catango Loretano lo escuchamos en algo que yo no tengo, que no lo había preparado bien, ¿no? Pero veo que es largo. Yo pensé que tenía el puente carretero, ¿no?
Bueno, después lo vamos a escuchar bien, lo vamos a preparar bien, para poder escuchar y disfrutar. ¿Qué hora es? 20:13, ¿eh? Eh, a ver. Es tan grande mi placer por los montes caminar. Es tan grande mi placer por los montes caminar, bien adentrado al paisaje para poder admirar, buscar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar. Dueño me quiero sentir del monte pa' andar y andar. Dueño me quiero sentir del monte pa' andar y andar, librado de los compromisos, pues nadie me ha de apurar, buscar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar. La hacienda al monte largar, tempranito del corral. La hacienda al monte largar, tempranito del corral, y más tarde ya en los pozos me toca ir a baldear, buscar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar. Por eso quiero volver al monte para gozar las fibras de muy adentro que he podido conservar. Por eso quiero volver al monte para gozar las fibras de muy adentro que he podido conservar, buscar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar, buscar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar, me ha de brindar, me ha de brindar. Muy bien. Quichonmanta, ¿eh? Raíces guardadas. Tremendo, tremendo, tremenda vidala, ¿no? Sí, así vamos compartiendo. Estaba mirando aquí el tiempo en el diario Liberal, que dice a la noche hizo 2 grados más o menos, y para el mediodía unos 27 y pico, que habrán sido algo de 30, que no, algo de 30 seguramente. Y chequeamos el Liberal, y por acá dice, a ver, dice video, el Liberal presenta Soy Historia, con Ramón Álvarez en homenaje a la banda. Prepárate que se viene un programa con todo. Habrá 10 capítulos dedicados a la cuna de poetas y cantores que podrá ver a partir de hoy ingresando en la www.liberal.com.ar y nuestro canal de YouTube que emite a las 2 de la tarde esto, ¿no? Así que por Canal 7. Dice, claro, veía y conocía algunos changos de aquí. Y dice así, ¿no? Freddy Argañarás, Armandito Santillán, Victoria Ojeda y Javi
y Javi Jorge. ah, Javi Jorge no lo conozco, después el resto sí. Son los músicos nacidos en la banda, que hoy darán el puntapié inicial al regreso del ciclo Soy Historia con Ramón Álvarez, que cuenta con el apoyo del auspicio de la Municipalidad de La Banda. En esta ocasión lo hará con capítulos dedicados exclusivamente a la cuna y poetas de Cantore, y así rendirle un tributo por el 110 aniversario de su fundación. Estamos hablando de la banda. El 10, en 10 episodios que fueron grabados en Pugliese Audiovisual de Ramón Álvarez en la banda, refiriéndose referentes bandeños del folclore, del rock, de la movida tropical y de la música urbana, estarán presentes Soy Historia con Ramón Álvarez. ¿Qué tal, eh? Así bueno, ahí lo veía los changos en el Liberal, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Muy bien, muy bien. Después miramos, chequeamos. Mucha política, mucha política. A ver si hay algo más. No sabía que Aníbal Fernández había presentado la renuncia, lo bien que hace, ¿no? ¿Qué sabrá de seguridad este hombre? Pero bueno, a ver, a ver, a ver. A ver qué dice por acá. Una flota de 3 camiones fue incautada con cargas ilegales. ¿A dónde fue esto? Unidades de gendarmería controlaron una flota de transporte de carga en la que encontraron algunas irregularidades. Se trata del personal dependiente del escuadrón Bajo Paraguay, quienes estaban apostados sobre la ruta nacional 11 a la altura de la localidad de Tatané. Este aviso del otro lado. Bueno, esto de las pirañas, tremendo, ¿no? 50 motoqueros, y es una cosa de loco, ¿no? 50 tipos afanando en moto, y la policía, y Bernie, y Aníbal Fernández, ¿dónde están, che? ¿Qué más? ¿Qué más? Uno no quiere meterse en estas cosas de la política, es tan basura todo, todo, que después te dicen, sea así, porque vos sos de acá, porque vos sos de allá, y yo no soy de ningún lado, ni me interesa, pero todos queremos vivir, todos queremos vivir tranquilos, que no, a ver la gente de su mamá, la Virgen de Guadalupe convocó a una multitud a 10 kilómetros de Sumampa. Se ve un tierral. A ver, vamos a entrar. Sumampa, departamento Quebracho. Durante este fin de semana se desarrolló un masivo encuentro religioso popular a 10 kilómetros de la ciudad de Sumampa, cabecera del departamento Quebracho. En el lugar de propiedad de Roberto Sánchez tuvo lugar la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que incluyó la inauguración de la capilla en su honor. ¿Qué más dice? El propietario del lugar, Roberto Sánchez, fue el encargado de recibir a las personas que luego de rezar ante la Virgen de Guadalupe, se ubicaron en el enorme patio de tierra para compartir comidas regionales, música y danza tradicional en una verdadera fiesta religiosa que incrementó la fe de los fieles devotos. Cabe destacar que Nuestra Señora de Guadalupe es una aparición mariana en la Iglesia Católica de origen mexicano, pero que con el paso del tiempo su devoción se fue extendiendo por toda América y también en otras partes del mundo. De acuerdo con la tradición,
oral mexicana y lo escrito por documentos históricos del Vaticano y otros encontrados alrededor del mundo en distintos archivos. María, la Madre de Jesús, se aparece en 4 ocasiones al indígena chichimeca Juan Diego, en el cerro de Tepeyac, y en una ocasión a Juan Bernardino, tío de Juan Diego, según el Nicam Mopowa. Bueno, esta es la Virgen de Guadalupe, ¿eh? ¿Qué tal, A ver, ¿qué más dice? Capacitación gratuita de Excel desde cero. Es muy importante esto, esto de la capacitación en informática a los chicos, porque dice, sí, porque los chicos saben mucho, pero cuando van a una empresa no cazan una, ¿no? Esto de Word, Excel y todo lo PowerPoint, qué sé yo, cuántas cosas que hoy hay que saber, los chicos tienen que saber para poder ingresar a trabajar y en alguna empresa y todas esas cosas, ¿no? Muy muy interesante estas cosas, la verdad, está bueno que enseñen oficios sobre todas las cosas, ¿no? En Villa La Punta se organizó un homenaje para los chicos, realizó una jornada. A ver, ¿y esto qué es? A ver. En Villa Silípica se realizó una jornada de avistaje de aves. Mira. A ver, contame un poco. Villa Silípica. Durante este fin de semana se desarrolló en la localidad de Villa Silípica una jornada de avistaje de ave con la visita del Club de Observadores de Ave, Coa Cacuy. Esta actividad fue parte del taller de guiados y turísticos que desarrolla en el marco del proyecto de turismo rural Somos Silípica, Somos Turismo, apoyado por el Consejo Económico y Social de la Nación en la localidad de Villa Silípica, Campo Alegre y Manogasta. En el encuentro dio inicio a la primera hora de la tarde y convocó tantos niños como adultos de la comunidad. Me interesa saber cuántos bichos han visto, che. En la oportunidad, Rodolfo Domanovich y José Navarro, representantes de Coa Cacuy, hablaron, bueno, a ver, bárbaro. Yo quería ver. ¿Qué bichos vieron? A continuación, autoridades de la Comisión Municipal invitó a compartir una merienda típica en el patio silipiquero, donde asistentes pudieron aprender las técnicas de observación de aves en ambientes naturales. Bueno, es muy interesante saber cómo es, que han visto, ¿no? ¿Qué más dice por acá? Esta semana en Fría realizaron 20 nuevas operaciones veterinarias. ¿Qué más dice? Alguito como para contarles que no. Profesionales. Esto como repetido que no. También expresó. Esto ya lo vi. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a ir buscando. Escuchá. Vamos con la juguetona. ¿Lo tenía Pochi Chávez? Manitas. Jugueteando por jugar, jugando estoy. Que sí, que en eso ando. Juguetonazos así, que sí, que no, que ya
ilusión. Sos la gatita y yo el gato. Juguetona ya te vas, palomita, y pasteándote me voy vidita. Soy bonita. ¿Qué tal ese Pochi Chávez? Pica por quisiera ser, volar, picar, privándote, señorita. Viviremos en la hora y el después, seremos dos, mañana tres. Muchas cosas han pasado, hemos bailado, hemos cantado y hemos... Bueno. Ya te vas, palomita, y plateándote me voy vida. Toma. Yo que jugué todos los juegos en esas cosas del querer, mordí la fruta más hermosa, tal vez robada del Edén. Entre los juegos que jugamos, mezcla de dicha y del placer, jamás negué lo que tenía y sin medidas me entregué. En cambio tú, que me has amado, según dijiste alguna vez, mientras jugabas con mi vida, ya lo sé, a otro le dabas tu querer. Tras el juego que jugamos, los dos perdimos el querer de aquella fruta que mordimos, tal vez prohibida en el Edén. Entre los juegos que jugamos, mezcla de dicha y del placer, jamás negué lo que tenía y sin medidas me entregué. En cambio tú, que me has amado, según dijiste alguna vez, mientras jugabas con mi vida, ya lo sé, a otro le dabas tu querer. En cambio tú, que me has amado, según dijiste alguna vez, mientras jugabas con mi vida, ya lo sé, a otro le dabas tu querer, a otro le dabas tu querer. Bueno, ahí está, ¿eh? Oh, mi amigo Cheto querido, ¿cómo andas? Amigo Maita Purink, Mana Tarizoscani, ¿eh? No, Chango, todavía estoy en los pagos de Verazategui.
¿eh? Graciela Leguizamón, ¿cómo andas? ¿Qué cuenta, Graciela Leguizamón? Un abrazo grande. Mi amigo Cheto, ya nos vamos a encontrar, Chango, ya nos vamos a encontrar en cualquier momentito, ¿eh? Mira que soy andadorcito, ¿eh? Así, así que bueno, nos vamos a ir yendo ya, nos vamos a ir yendo, porque, bueno, hay cosas que hacer que no. A ver, nos vamos con Pedrito Belizán, después unos buenos chamacos y nos fuimos, ¿eh? Chacareras cantadas en quichua. Queremos llegar al corazón de nuestros paisanos hacheros. Mañana de vuelta. Primerita nomás. Adentro. Uyarilla, amigos, Cuna, Buenos Aires, Pincausani, Señor del Mailí, Fiestan, Pichasta y canta Zamoscani. Uyari, Nico, Mansilla. Niñanita, Huacachicu, sacrifica, Correscani, Dios Chaya y mi Cuyaki, Hancham, Sumas, Tamcausani. Señor del Mailín, Tarrogas, Ashcañus, Causanaika, Wani, Viñatín, Cunaca, Casi, Yapas, Tatunaipa, y su abuelo, Mira y Putuquita, Mandrimani, Chamanara, Fiacunapa, Inam, jovencito, Cani. A la segundita en castellano para la FM Avellaneda, para vos, Noelia y Marito. Escuchen, amigos míos, en Buenos Aires yo vivo. Cada fiesta de Mailín canto y vuelvo agradecido. Haciendo llorar mis hijas con sacrificios e ir, para que yo viva bien, Dios se acordará de mí. Chacarera bien del monte, papá. Señor del Mailín, te pido que mi vida sea larga y mis hijas cuando crezcan, aunque sea pa' mi granja, que visto por mis abuelos, hablo desde muy chiquito, y aquel que no me conoce todavía soy jovencito. Pedrito Belizán, le dije hasta luego, pues hasta mañana, pero ahí volvimos porque queríamos decirle que nos despedimos ahí con el acústico del Cusco, la presentación de Osvaldito González y su nueva esencia. Así que bueno, Graciela, Cheto, Nelson, un gran abrazo y nos estamos escuchando mañana nuevamente. Tómate una dosis de chamamé, un vaso de dosis de chamamé, proba que Santiago tiene payé, ven a divertirte con chamamé. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba que Santiago tiene payé, ven a divertirte con chamamé. Arriba, 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 arriba. Estamos saludando a toda la gente de Loreto, a los muchachos de Senda Tropical. Hacemos las palmas, muchachos, las palmas arriba. Eso, pueden bailar, pueden bailar. Arriba, Santiago, arriba, arriba. Arriba la tarde, camino Quisco, Malecú. La suerte de Malecú, de esquina San Nicolás. Hoy quiero recordar las horas con mi acordeón, ando con mucha ilusión, soñaba con el Aitera chamamé. Ángel Sánchez, amigo Aité, hoy la suerte ha cambiado, pero jamás he olvidado que me brindaste el corazón. También recuerdo con emoción estos amigos que allí dejé, pero dije que un día volveré como antes a cantar en Fanda, juntos inolvidable banda que me acompañó en mis serenatas. Esos recuerdos que rescatan y fiel acordeón de San Nicolás. Alegría le damos arriba esos corazones a bailar, a bailar. Arriba Santiago. Que lo baile el amigo Nicolás Hermoso.
seguimos poniendo melodía. ¡Uah! Al mejor estilo de Santiago del Estero, Osvaldito González y la nueva esencia para todos ustedes. Despacito el colorizo nomás. Eso, compadre. Estamos saludando a toda la gente de Santiago. Para el maestro Polito Villa y toda su familia. Que lo bailen nomás. Dicen que en el pago, así nos han anunciado. Como yo no soy quedando en cuestiones de bailar, despacito y con la vida, hasta mi tiempo de llegar a la salida, en las anclas de mi saldo, una vaina, seguro que ha de sentar. La bici no está por acá. Esto ya es una fiesta, compadre. Y se viene el Zapateando. Pasa, bueno, me iba, pero no me fui. Parecía, pero no me fui. No, porque bueno, aquí estoy viendo un mensaje y quiero compartirlo. ¿Qué haces, Siriaco? ¿Cómo andas? Tanto tiempo. Bueno, yo ahí, viste, para escribir soy medio campesino, pero sale así, bueno, así te mando acá un audio, che. Y te decía, no, qué lindo lo que uno hace para nuestro pago, y es muy lindo lo que vos haces, y uno se contagia de todo lo que vos haces, y bueno, es lindo siempre recordar el pago y hacer lo que más se puede hacer por el pago. Así que bueno, ahí te estoy enganchando un ratito, que ahora estoy descansando un ratito, así que te mando un abrazo, amigo, y bueno, siempre lo andremos cruzando ahí en el círculo, de vez en cuando lo cruzaremos la mano. Nelson Sayago. Es todo verdad, Juan, lo que vos decís. Verdad que la gente busca nuevos horizontes, ¿no? Para poder hacer su vida, ¿no? Y qué triste que es, ¿no? Bueno, cuando éramos chicos, a nosotros nos tocó salir a trabajar a Deflorada, andar por ahí, y bueno. Pero bueno, agradecemos, ¿no? A nuestro padre que los crió así, los hizo derecho. Y bueno, eso sí, sí, no hay trabajo en Santiago. Por lo menos en mi pueblito querido de Sumampa no hay nada, casi trabajo, muy poco. Así es, compa. Lamentablemente, después, bueno, no sé, porque viste, el gobernador Zamora copó todo Santiago, pero bueno, trabajo no hay. Trabajo no hay, no, eso no se puede discutir, ¿eh? Así que bueno, ahora sí, nos vamos. Para las señoritas que están tomando mate en las tardes loretanas, en el acústico del Cusco, grande el maestro, grande. Con alegría, le seguimos poniendo el chamamé. Que los haga bailar Tochi Serrano, che. Y nos enamoramos. Y seguimos cantando el amor. Y quiero que acompañen con las palmas. Y las palmas arriba. Un beso, una lágrima y un adiós, mi amor. ¿Y cómo dice? Un beso inolvidable para toda mi existencia. Me diste aquella tarde con motivo
Un tiempo muy feliz yo besaba con pasión. Por eso hoy vivo triste y dolorido en el silencio. Y mi único consuelo es cantar esta canción. Lo cantamos, todos lo cantamos. Una lágrima y un beso, así fue tu despedida. Una lágrima y un beso que jamás olvidaré. Porque ansiosamente quiero que regreses y me beses. Y que llores muchas veces, pero que no me dejes. Que siga. Y no cualquiera correntino como él. Estamos saludando a toda la gente de Buenos Aires. Arriba las palmas de todos. Para el amigazo Quisque Delma. De bailanta, yo sé andar. El trago no me tiene que faltar al amigo Bebo Santillán. Cuando escucha este chamamé, la mente le explota en Zapucay. Y cuando llanto nada está, este dicho suele decir, y lo vuelvo a repetir, con su acento bien cantero. Total, mañana es domingo, no trabaja ni el hornero.